Voy a dar una pequeña introducción. Les digo, voy a estar con ustedes con este tema. También Alondra de la Garza, asociada de Business Advisory Services, me va a acompañar con este tema que a lo mejor sabemos que está ya presente, lo hemos visto, seguramente todos lo hemos visto ya implementado. Seguramente en los bancos ya los molestaron por estos temas de las nuevas formas en que están teniendo las entidades financieras para tener el contacto con nosotros como clientes, como usuarios, porque viene un cambio tecnológico. El cambio no se ha detenido como tal. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que adaptar y nos tenemos que adaptar desde temas legales. Seguramente los que están aquí que nos acompañan de departamentos de cumplimiento, de temas de prevención de lavado de dinero, esto ya es un viejo tema para ustedes y pudieron ver un cambio bastante notorio en 2019 cuando vino una modificación a nuestra base legal que nos dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que siempre has podido hacer operaciones a través de Internet? Puedes tener aplicaciones, puedes dar créditos en línea, por ejemplo, pero, ¿qué crees? Ahora te voy a poner reglas específicas porque me está preocupando a mí como gobierno qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad. Primero, obviamente por temas de tratar de identificar realmente con quién estás teniendo ese contacto, quién realmente te está pidiendo una operación, quién está detrás de una cámara, a quién realmente estás identificando, pero también quién realmente se va a ver beneficiado por esa operación como tal que tienes con una persona detrás de una cámara, si va a ser esa persona la que se va a ver beneficiada o hay alguien detrás. ¿Cómo nos podemos asegurar eso si no vas a tener como tal el contacto presencial con esta persona? Entonces, el tema que les traemos hoy, Alondra y una servidora, ambas asociadas de Business Advisory Services, es cómo nos hemos adaptado, qué es lo que tenemos que cambiar, porque van a cambiar cosas. Siempre hemos podido hacer un tema de contacto no presencial a través de, les digo, de tecnología, pero a partir de ese 2019 vino un cambio para todo el sector financiero. Pero hay un trasfondo de esto, hay recomendaciones internacionales que nos dicen, oye, pon atención en esos procesos tecnológicos, sobre todo porque no vas a tener realmente el contacto con la persona y no puedes depender nada más de verlo a través de una cámara. Entonces, vamos a empezar primero con una pequeña encuesta que me gustaría que nos ayudaran acá a contestar. Tienen, igual que en la plática anterior, si tienen por ahí su lector de código QR, si no pueden ingresar a la página de Slido con el número de la encuesta que es 1305-2021 para que nos puedan ayudar a contestar esta breve pregunta de introducción para que vean cómo nos estamos realmente in, inmiscuyendo en temas de geolocalización, en temas de identificación no presencial que a lo mejor no vemos como tal en, tan claramente que tienen que ver con temas de prevención de la. Y entonces, la pregunta que les hacemos inicial, las instituciones financieras con las que realizan operaciones pueden tener cuentas de ahorros, pueden tener tarjetas de crédito, pueden tener aperturado una operación de crédito nada más. A través de medios digitales, realizan estas operaciones a través de medios digitales con estas instituciones financieras. Le solicitaron recientemente acceso a la geolocalización de sus dispositivos para hacer operaciones. No me digan que no, porque seguramente a todos les llegó, a más tardar por ahí en marzo, un aviso de, oye, si quieres seguir entrando a esta aplicación y quieres hacer transferencias o quieres pagar tu tarjeta de crédito o quieres seguir teniendo acceso a tu token o demás cosas, tienes que darle acceso a esta aplicación, a la geolocalización del dispositivo, que puede ser tu celular, puede ser tu computadora, puede ser una laptop, lo que sea, un dispositivo que tenga acceso a Internet, a través del cual tú estés utilizando los servicios financieros de una entidad, te va a pedir acceso a tu geolocalización. Entonces, mucha gente dijo, oye, pero ¿qué va a pasar? Me vas a pedir datos, me voy a meter con temas de privacidad de datos, ¿qué vas a hacer con mi información? ¿Me la vas a robar? ¿Siempre vas a saber dónde estoy? Hay muchas aplicaciones que no son temas financieros, están redes sociales, están, por ejemplo, aplicaciones para comprar ropa, para comprar mercancía y demás, que tienen nuestra geolocalización.
Y a ese les aseguro que ahí sí no dudaron, o casi no dudaron, y dijeron: "No, sí, yo me quiero enterar de qué está publicando mi amiga, de fotos, a dónde se fue de vacaciones y demás. Sí, 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 te regalo mi geolocalización, no me importa qué hagas con ella, ahí te va mi acceso porque me quiero enterar del chisme". Pero en el tema bancario, en el tema de operaciones financieras, ahí sí la gente respingó un poco y dijo: "Caray, pues, ¿para qué me van a pedir esta información? Si ya estoy teniendo esta relación con el banco, con una financiera, pues, ya tenían todos mis datos, ahora, ¿qué les interesa realmente?". El tema de dónde está mi dispositivo. Fíjense que empezaron a salir varios artículos, aquí les traemos solo una muestra de un artículo en Forbes, donde se empieza a preguntar la gente: "Oye, si te diste cuenta que te pidieron acceso a la geolocalización y tu dispositivo y querían saber por qué, dónde está tu celular, desde dónde estás contratando operaciones", y empieza a surgir o a filtrarse la información de que realmente no es un tema de privacidad de datos, no es un tema más que relacionado con la prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, sin dejar de lado obviamente el tema de la protección de datos, el que debemos de cuidar nuestra información, pero hay un trasfondo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y es obligatorio ya que las entidades cuenten con este dato, la geolocalización del dispositivo, que son coordenadas como un GPS, por ejemplo, longitud, latitud, dónde está realmente el dispositivo desde el cual el cliente, el usuario, está tratando de hacer una operación conmigo. Puede ser la contratación de una operación o realizar una operación normal. Estoy abonando, estoy pagando, estoy transfiriendo, cualquier operación ya le debe de permitir el cliente a la institución financiera conocer la geolocalización de ese dispositivo. Y entonces les digo, totalmente con un trasfondo de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Viene todo esto relacionado con la transformación financiera. Estamos viendo, y fue muy evidente el año pasado con temas de pandemia, que tuvimos que cambiar la forma de tener relaciones con los negocios con los que normalmente estábamos realizando operaciones. Ya no podíamos salir a la calle tan libremente como antes, estábamos encerrados en casa, no podíamos ir tan seguido al súper, por ejemplo, no podíamos ir tan seguido a cajeros automáticos, a sucursales bancarias. Y entonces todo esto realmente no pegó tan fuerte porque ya varias entidades estaban preparadas o estaban pasando por un proceso de digitalización. ¿Cómo puedo tener esa cercanía con mi cliente, con mi usuario? Piensen, antes de pandemia ya estaba esta transformación tecnológica. No es que surja de la pandemia, viene ya desde hace un par de años, si no es que unos 5 años, que empezamos a escuchar: "Oye, es que ya hasta hay monedas electrónicas". No veo un billete, no veo una moneda, pero ya hay algo en Internet que tiene un valor, que se le está asignando un valor, y la gente está pudiendo comprar bienes, comprar cosas como tal en Internet con esa moneda virtual. Luego vinieron, por ejemplo, bancos que ya no tienen para nada sucursales, bancos totalmente digitales, donde jamás tienen el contacto presencial con el cliente, no tienen sucursales, se están ahorrando millones de costos al no tener sucursales, y es el banco digital. Otro tipo de empresas donde ya no hay tarjetas plásticos como tal, sino son tarjetas totalmente electrónicas. Y todo eso se topa con pandemia, y entonces decimos: "Oye, es que, pues, realmente la digitalización que veníamos trayendo ya desde hace un par de años, nos está ayudando ahorita a poder continuar a brindarle servicio a nuestros clientes. No necesitamos realmente estar en sucursal o que todos estemos en sucursal o mantener abierta la sucursal por siempre para brindar el servicio. Nos permite tener un acercamiento fuera de fronteras que a lo mejor antes me limitaba a que solo podía tener operaciones aquí en el país. Bueno, ya me puedo globalizar un poco más. Puedo a través del Internet lograr alcanzar a un cliente que a lo mejor esté en Europa, que a lo mejor esté en Estados Unidos, que esté en Asia, puedo abrir mis fronteras como tal, puedo hacer muchas más operaciones. Entonces les digo, este cambio venía ya desde hace más de 5 años. Y entonces, ¿qué es el cambio? ¿Qué es lo que obligó este cambio digital, esta digitalización financiera a los gobiernos? Tratar de poner controles para mantener
la seguridad de la información, la seguridad de los clientes, de los usuarios, sobre estas operaciones digitales o a través de dispositivos. ¿Cómo puedes regular, cómo puedes supervisar tú como gobierno algo que antes no existía? Pues te lo tienes que inventar de alguna forma. ¿Qué pasa aquí? En temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, hay un organismo internacional integrado por diversos países que se denomina el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI, como es mundialmente conocido, establece estándares para todos los países miembros y para países que quieren ser miembros de GAFI, de qué es lo que deben hacer cada uno de estos países para prevenir, para combatir, sobre todo, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y entonces el GAFI, se acordarán por ahí nuestros asistentes que están trabajando para instituciones financieras, sobre todo en áreas de cumplimiento de prevención de lavado. En junio de 2019, el GAFI le llama la atención como tal a sus países miembros y les dice, oye, ¿qué crees? Está habiendo muchísimos cambios, me está llamando mucho la atención lo que están haciendo en Internet con activos virtuales, con monedas virtuales. Me está llamando la atención porque están dejando de lado las empresas el tema de una debida diligencia, el tema de realmente conocer de dónde está viniendo el dinero, quién le está dando el valor como tal a esa moneda electrónica. Entonces Gafi dice, vamos a poner las cosas en orden. Todos los países deben de regular y deben de supervisar a estas entidades que están aceptando operaciones con monedas electrónicas. Puede ser que como en México, por ejemplo, México forma parte del Gafi, México dice, ok, entiendo que hay operaciones con monedas electrónicas, entiendo que está teniendo un auge, pero yo, Banjico, yo, organismo regulador en México, sigo sin aceptar como tal moneda de curso legal esa moneda electrónica. Pero no estoy negado a aceptar que ya están habiendo operaciones con estos activos virtuales. Entonces, sí, me voy a meter a la tarea de tratar de regular a esas empresas que están teniendo operaciones con activos virtuales. Y entonces surge, antes de esa publicación de las recomendaciones del GAFI ya como tal, que fue una guía, un tema de tratar de controlar por parte del gobierno mexicano a estas empresas que están transformando totalmente su forma de operar, empresas que realmente no tienen un contacto presencial con sus clientes. Pero fíjense, vamos a analizar qué riesgos podría tener el nunca tener presencialmente al cliente enfrente de nosotros, nunca recibirlo en una sucursal. No nada más piensen en temas de prevención de lavado, pero imagínense, a través de una cámara, yo me puedo presentar con ustedes, decirles que me llamo Erika Ogalde y les puedo llenar un formulario con todos mis datos, les mando copias de identificación y demás. ¿Cómo realmente ustedes se pueden asegurar que la operación que quiero yo realizar con ustedes, si realmente va a ser para mi beneficio? ¿No deberían de tener ustedes controles adicionales para tratar de disminuir esta exposición al riesgo? ¿Qué riesgos creen ustedes que podría traer esta digitalización financiera? Si nos ayudan por ahí en la encuesta a, a contestar, nos dicen, por ejemplo, robo de identidad es lo que más llega a llamar la atención en un tema de una identificación no presencial o en esta digitalización financiera. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues puede ser un fraude como tal, un fraude para mí como empresa, que a lo mejor Erika aparece en 50 entrevistas, pero Erika es Erika Ugalde en una y en otro es Erika López, pero me está mandando diferentes identificaciones y luego la identificación, pues yo realmente no tengo forma de ver el documento original. Me están enviando documentos digitalizados nada más y tengo que confiar en que sí realmente corresponde con un documento que existe, con un documento físico como tal. ¿Cómo puedo hacer validaciones para evitar que me hagan fraudes? Nos dicen por acá, hackeo, sí, como tal, hackeo a la plataforma, por ejemplo, donde se está llevando a cabo la operación, que están robando la información de los clientes. Nos dicen la veracidad de los documentos, justamente lo que estábamos platicando, suplantación de identidad, movimientos sospechosos. Todos estos son riesgos que si tuviéramos el contacto presencial, si siguiéramos operando de manera habitual o normal en sucursales,
aperturando operaciones con el cliente enfrente de nosotros, tal vez todos estos riesgos obviamente quedarían de lado, ni siquiera nos pasarían por la cabeza. Y entonces viene, ahora sí, la parte de la regulación y nos dice nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en el país, oye, te tienes que fijar en el tema del proceso de la debida diligencia y la debida identificación de tu cliente. Siempre has tenido que identificar a tu cliente, eso tengas o no tengas sucursales, tengas el contacto presencial con el cliente o no, debes de identificar a tu cliente. Eso es base. Pero ahora, el tema digital te trae nuevos retos. ¿Cómo te vas a asegurar que si realmente la persona que está detrás de la cámara va a ser la que se va a beneficiar de la operación? ¿Cómo te vas a asegurar que realmente los documentos que te están haciendo llegar de manera digital son reales, son verídicos, corresponden a la persona que tuvo contigo la entrevista? El seguimiento de operaciones. Realmente todo esto, el seguimiento de operaciones lo va a hacer un sistema automatizado, pero no por eso quiere decir que no vas a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, la geolocalización, y es por eso que ustedes tuvieron que activar esa posibilidad dentro de sus dispositivos. Date a la tarea de investigar y de estar siguiendo dónde está haciendo, dónde está contratando operaciones tu cliente, desde dónde te está contratando servicios, dónde está realizando operaciones, porque puede ser que Erika te diga que su domicilio está en la Ciudad de México, pero resulta que un contrato de un crédito te lo hizo en Tijuana y luego el pago de ese crédito te lo hizo en Chiapas. Pero Erika insiste que vive en Ciudad de México, trabaja en Ciudad de México, estamos en pandemia, ¿por qué se está moviendo tanto Erika? Entonces, el seguimiento de operaciones se puede dar a través de ese acceso a la información, de la geolocalización del dispositivo desde el cual se está contratando la operación o se están realizando las operaciones. Todo esto sirve, los que están en áreas de cumplimiento saben que esto es indispensable para armar un perfil transaccional de sus clientes. ¿Cuál es la operatividad normal que va a tener mi cliente a pesar de que esté trabajando a través de dispositivos? ¿Cuál es esa costumbre normal de operaciones que va a tener mi cliente? ¿Por qué? Porque si llega a ser algo raro, si todas las operaciones eran en Ciudad de México y de repente me cambia y me sale una geolocalización en el norte del país, diré yo, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Todo esto me lo permite hacer un seguimiento de operaciones que generalmente se tiene que dar a través del sistema automatizado. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Detectar estos picos en la operatividad y poder detectar lo que comentaban justamente hace rato en las respuestas, operaciones sospechosas, operaciones inusuales que me podrían indicar que algo raro está haciendo el cliente o que a lo mejor sí está vinculado con lo que tratamos de prevenir, que es lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, tenemos estos riesgos adicionales que debemos de tratar de mitigar de alguna forma, pero pues no podemos ir nada más en blanco y que cada empresa se diseñe sus propios controles. Viene la regulación ya muy clara. A partir de 2019 les digo que viene un cambio para las entidades financieras tradicionales, pero un año antes se publica, y seguramente todos lo escucharon, se publica la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera o fintech, que seguramente muchos ya las conocen. En 2018 se publica esta ley fintech justamente para decir, gobierno mexicano, ¿sabes qué? Estoy viendo un cambio en la forma en cómo las entidades financieras están teniendo contacto con clientes, con usuarios. Estoy detectando que hay un alza en las operaciones con monedas electrónicas, con monedas virtuales, por ejemplo, Bitcoin. Están surgiendo muchas empresas de este tipo, pero también hay empresas de financiamiento colectivo que cualquier persona puede estar aportando recursos para que se lleve a cabo un proyecto y realmente la persona que está recibiendo el beneficio nunca conoce quién le está aportando el recurso. Eso me está llamando la atención. Pero también hay empresas que son plataformas para recibir o realizar pagos electrónicos que igual jamás tienen frente al cliente o al usuario y me están llamando la atención. Entonces, en marzo de 2018 se publica esta ley para regular a este tipo de instituciones.
que entran como parte del sistema financiero, pero también Secretaría de Hacienda nos dice, puede haber personas que no formen parte del sistema financiero que operen con activos virtuales. Y entonces, el operar con activos virtuales, mientras no seamos entidad financiera, fue catalogado como una actividad vulnerable para cometer actos relacionados con lavado de dinero. Seguramente lo han escuchado, actividades vulnerables por la ley antilavado, muy famosa que se publicó en 2012. Entonces, por ambos lados está cubierto. O eres parte del sistema financiero y te vas a regular por esta ley, o eres una persona que está operando nada más con activos virtuales, te vas a considerar una actividad vulnerable y debes de tener controles para prevenir lavado de dinero. Entonces, en 2018 se publica esta ley FinTech. En 2019, como consecuencia, viene una reforma total para las disposiciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para todo el sector financiero, y nos ponen reglas específicas de cómo puede llevar a cabo la identificación no presencial un banco, cómo la puede llevar una financiera, una unión de crédito, una casa de bolsa. Son reglas específicas. Previamente a esa reforma, prácticamente lo que decía la disposición era, debes de tener mecanismos para evitar el uso indebido de los medios digitales, electrónicos, ópticos, a través de los cuales están haciendo operaciones. Pero no decía el punto por punto y debes de tener, por ejemplo, una grabación con el cliente para poder recabar datos, le debes de mandar un formulario, cómo debes de validar, por ejemplo, las identificaciones oficiales, hacer el cotejo de documentos. Todo eso no estaba establecido punto por punto en las disposiciones. En 2019, con esta reforma para todo el sector, ahí sí ya viene controles específicos. Luego viene 2020, catástrofe total, pandemia, dejamos de tener contacto como tal presencial con muchos negocios y viene por acá de parte de autoridad entre Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la encargada de supervisar a todo el sector financiero en temas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, un tema de, pues realmente para que puedas hacer la mayor parte de las entidades financieras, para que puedas hacer identificación a distancia, debes de tener una autorización por parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero pues había muchas empresas que ni siquiera se habían subido al tren de la identificación no presencial, entonces muchas vieron limitada la forma de operar como tal. Viene 2021. ¿Qué pasa en 2021? Ya entra en vigor, se dio a partir de la reforma de 2019, se dieron 24 meses para que las entidades financieras, en específico los bancos, tuvieran ya la información de la geolocalización de los dispositivos a través de los cuales sus clientes estaban realizando operaciones. Se acabó el plazo en marzo de este año y es por eso que sus bancos los empezaron a molestar y les dijeron, no puedo ya operar contigo, no vas a poder abrir la aplicación, no vas a poder hacer pagos de tarjetas, transferencias y demás si no me das acceso a esa geolocalización. Se acabó ya el plazo, entonces fue obligatorio a partir de marzo de este año justo tener por parte de los bancos el acceso a la geolocalización de nuestros dispositivos. Les platicaba un poco ya del tema fintech, del tema de la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera que se publica en 2018, que nos viene a introducir ya en marco legal los diferentes tipos que se conocen como fintech aquí en el país, instituciones de tecnología financiera, ITFs, como le quieran llamar. Les digo, son tres rubros o tres clasificaciones de fintech a como lo define esta ley. Están los fondos de pago electrónico, que son las plataformas tipo Mercado Pago, por ejemplo, que cuando ustedes han ido a una sucursal de Mercado Pago a hacer una operación, jamás. Todo es a distancia, toda la identificación es a distancia. El financiamiento colectivo, les digo, cualquier persona puede aportar recursos para que se haga realidad un proyecto. Y el tema de operar con activos virtuales mientras seas parte del sistema financiero. Para todos estos tipos de entidades, se entiende que le deben de pedir autorización, así como lo hace un banco, así como lo hace una casa de bolsa, así como lo hace una financiera, que tienen que pedir permiso a la autoridad, en este caso a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que puedan operar como una institución de tecnología financiera. Esto entró en vigor en 2018 y hubo por ahí un transitorio que le daba la oportunidad
a empresas que ya entraban o que ya se podían clasificar dentro de estos tres tipos de fintech a que pudieran seguir operando durante prácticamente todavía año y medio, pero en septiembre de 2019 ya debían de tener presentada ante Comisión Nacional Bancaria de Valores la solicitud para poder seguir operando como ahora una institución de tecnología financiera. No sé si recordarán, finales de septiembre de 2019 empezaron a salir muchísimos artículos en noticias, en periódicos, donde decían, es que va a cerrar tal empresa, es que tal empresa tiene que presentar su solicitud de autorización porque si no, ya no va a poder seguir operando. Se empezó a escuchar mucho desde agosto de 2019 que varias empresas de tecnología estaban saliendo de México y era más por un tema en que no podían o no podrían seguir operando si a la fecha límite de finales de septiembre de 2019 no habían presentado esta solicitud para poder obtener la autorización como fintech. Viene el tema de pandemia, si bien sí se recibieron casi 100 solicitudes de autorizaciones en 2019, lo que pasó fue que se atravesó el tema de pandemia, la autoridad se retrasó un poco en el tema de análisis, en el tema de otorgamiento de estas autorizaciones y prácticamente empezaron a cuentagotas en 2020 a salir estas autorizaciones o a la autoridad realmente en contactar a estas empresas y decirles, ¿sabes qué? No me deja satisfecho a lo mejor tu proceso de identificación o no puedo localizar cuáles son los controles de seguridad que vas a implementar durante el proceso de identificación o durante el proceso de la operación como tal con tu cliente. Entonces va para atrás la autorización, corrígelo y seguimos con el proceso. La primera fintech que obtuvo como tal autorización fue a finales de 2019 y el año pasado, más o menos en mayo, empezaron otra vez a circular las autorizaciones. Entonces, ha sido un proceso lento el tema de la autorización. Comisión Nacional Bancaria de Valores está trabajando todavía a distancia. Entonces, se han retrasado un poco en el proceso de autorización, pero ahí va caminando, ahí va caminando. Quiere decir que si nosotros estamos haciendo identificación no presencial, ¿somos fintech? No. Estos son los tres tipos de fintech o de ITFs que existen de acuerdo a nuestra regulación. Pero el simple hecho de que nosotros tengamos una página en Internet y estemos ofreciendo créditos a través de esa página no quiere decir que somos instituciones de tecnología financiera y que tenemos que pedirle una autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores como institución de tecnología financiera realmente. Les decía, nuestra disposición en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo nos da la facultad de poder realizar esta identificación a distancia, seamos banco, seamos casa de bolsa, seamos una SOFIPO, por ejemplo, una caja de ahorro, una financiera, lo podemos hacer. Está previsto dentro de nuestro marco legal el poder hacer identificación no presencial. ¿Quiénes si no? Y ahí sí no lo pueden hacer, al menos el día de hoy. Centros cambiarios, que es compra y venta de divisa en efectivo generalmente. Almacenes generales de depósito, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero son los únicos tres sectores dentro del sistema financiero mexicano que no tienen permitido, porque no está contemplado en su marco legal, el poder hacer identificación no presencial de sus clientes. De ahí, el resto lo podemos hacer. ¿Tenemos ciertos controles? Sí, pero al menos sí está permitido si cubrimos esos controles. Los sectores que ven abajo son para nada. La comisión ni les va a dar el buenos días para tratar de analizar si lo pueden hacer o no. Es un simple no. No está contemplado que estos tres sectores puedan hacer una identificación a distancia. Y entonces, ¿qué es realmente la identificación no presencial? Bueno, por temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el primer paso para tratar de prevenir estos dos delitos es identificar a nuestro cliente. Entonces, nos dice el marco legal, antes de que tú abras un contrato, antes de que abras una cuenta, antes de que realices una operación, tienes que identificar al cliente, al usuario. Le tienes que pedir datos, le tienes que pedir documentos en caso de que así aplique por el monto de la operación generalmente. ¿Qué pasa con la identificación no presencial? Pues que esos datos y esos documentos que tienes que integrar en un expediente los vas a poder obtener de manera digital, de manera no presencial. Pero está limitado a quién
sí le podemos aplicar esta identificación no presencial. Lo que ven ahorita es un comparativo entre los sectores que sí podemos hacer identificación no presencial para poder detectar quién prácticamente lo puede hacer libremente, únicamente implementando los controles que están previstos en el marco legal, que ahorita los vamos a explicar brevemente, pero también hay ciertos supuestos en donde la autoridad limitó con el quién sí realmente podemos realizar este proceso de identificación a distancia. Hablando, por ejemplo, me voy a saltar el tema de los bancos porque los bancos lo pueden hacer prácticamente libremente. Las OFOMES son financieras como tal, sociedades financieras de objeto múltiple, otorgan generalmente crédito o realizan operaciones de factoraje financiero, arrendamiento financiero. ¿Qué pasa con las OFOMs? Las OFOMs pueden hacer identificación no presencial, sí, pero dentro de su marco legal está muy limitado que deben de prácticamente desarrollar todo un proceso de identificación no presencial, documentarlo, autorizarlo internamente dentro de cada una de estas entidades financieras por parte de un encargado de riesgos y entonces presentarle el plan de cómo van a llevar a cabo esta identificación no presencial a Comisión Nacional Bancaria de Valores para que la bancaria les diga, check, cumples todos los controles, me dejas tranquilo de que sí realmente vas a tener controles para prevenir lavado de dinero, para prevenir financiamiento al terrorismo a través de esta identificación no presencial. Pero está previsto en la disposición que únicamente esta identificación no presencial la hagas con personas físicas. El proceso como tal y los controles que están descritos en nuestro marco legal en las disposiciones aplicables a estos sectores, sacando al tema de los bancos y las instituciones de crédito, está previsto únicamente o está descrito el proceso para identificar a personas físicas. Si tu SOFOM, si tu transmisor de dinero, si tu casa de bolsa, quieres hacer la identificación a distancia con clientes personas morales, por ejemplo, o usuarios personas morales, tu entidad financiera tienes que diseñar tu propio proceso de identificación no presencial. Lo vas a documentar, lo tienes que aprobar internamente y le vas a presentar también el proyecto a la autoridad. Pero aquí realmente lo que cambia, a diferencia de la identificación de la persona física, es que no tenemos realmente una guía en nuestro marco legal. Podemos tomar a lo mejor sí ciertos controles, que les digo ahorita los vamos a tocar brevemente, de qué controles de seguridad, qué le tengo que pedir al cliente, cómo puedo validar los documentos que me manden digitales, pero realmente como tal una guía establecida en el marco legal no existe. Entonces queda muy abierto a criterio totalmente de la autoridad el si nos van a dar la autorización o no de poder llevar a cabo una identificación no presencial con personas morales, por ejemplo, en una financiera. Eso queda ya muy a criterio de la autoridad porque no hay algo, una guía como tal preestablecida en disposiciones, nos diga, sí, estos son los controles que espero ver, si no cumples con esto, entonces no te doy la autorización. No existe más que para personas físicas, para clientes de usuarios, personas físicas. Y entonces nos dice la disposición, para lo que sí está previsto en la disposición, nos hablan más de, aparte de que debes de saber el nombre, obviamente, de tu cliente o de tu prospecto de cliente, el domicilio, a qué se dedica, cuándo nació. Esa es información básica, esa es información de cajón. Pero hay información adicional que va a ser obligatoria que estén en los registros digitales que cada empresa que vaya a hacer la identificación no presencial deberá tener forzosamente. Y como les decía hace rato, no se puede llevar a cabo una operación, no se puede aperturar un contrato, una cuenta como tal, con una persona a la que no tengamos identificada plenamente, con todos los datos y todos los documentos que señala nuestro marco legal como tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos dice la disposición, bueno, aparte de todos esos datos que ya te sabes que es obligación por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tratar de prevenirlo, me vas a añadir estos datos. Obligatorio tener, por ejemplo, clave de lector, tener un consentimiento por parte de tu cliente o tu prospecto de cliente de que le vas a pedir datos de manera no presencial. Le tienes que pedir una declaratoria de que está actuando a cuenta propia, no cuenta de un tercero. Le tienes que pedir permiso para grabar voz
para grabar su cara durante la entrevista que vas a tener, porque vas a tener todavía la obligación de mantener una entrevista con este prospecto de cliente o de usuario para asegurarte que sí realmente es la persona a la que le vas a aperturar la cuenta, con la que vas a realizar una operación. Las claves, por ejemplo, clave bancaria obligatoria, porque ya no va a ser de entrega de efectivo, sino todo va a ser totalmente digital. El correo electrónico, aquí algo muy curioso. Cuando se trata de una identificación presencial, una identificación tradicional dentro del sistema financiero, realmente el dato de correo electrónico nos dice la disposición, el marco legal en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que es en caso de que el cliente o el usuario cuente con el dato de correo electrónico, nos los deberá proporcionar en caso de que cuente con él. En el tema de identificación no presencial, se vuelve un dato obligatorio. Si no tienes el correo electrónico del prospecto de cliente o usuario, no puedes realizar la operación, no puedes aperturar la cuenta, no puedes aperturar el contrato de manera no presencial. Entonces, vienen por ahí algunos cambios en lo que conocíamos como un expediente tradicional como tal. Ahora bien, hay otras condicionantes. Nos limita también la disposición de lo que sí nos explica como tal. Por ejemplo, puedes identificar a personas físicas si cubres con todos estos controles, si tienes la grabación de la entrevista, si haces la validación, por ejemplo, de la INE en la página del INE como tal, si haces la validación de la curva en la página del RENAPO, bla, 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 bla. Todos esos controles aplicarán. Pero hay unas condicionantes por el monto de la operación que se está operando con estas personas físicas que están previstas ya como tal en las disposiciones. Oye, por ejemplo, una SOFOM, a través de medios electrónicos no podrás hacer la contratación de operaciones con clientes, personas físicas, que superen el valor aproximado de 60,000 UDIs. Si ya la operación supera ese monto, entonces olvídate de hacer la identificación no presencial. Tendrá que ser presencial, deberás de integrar un expediente, datos, documentos, todo en físico. Si supera ese monto, no es posible que hagas la identificación no presencial. Entonces vienen condicionantes adicionales sobre el monto de las operaciones que realmente puede realizar una entidad financiera que debemos de tener muy en cuenta, porque si ya estamos rebasando ese tipo de montos, nos tenemos que apegar todavía a la identificación tradicional. Que esto, véanlo mucho, tiene cierta lógica por el tema de si es mucho más grande el monto de lo que está estableciendo como tal la autoridad, el riesgo empieza a crecer mucho más. Quienes antes de toda esta reforma, por ejemplo, hablando de financieras, hacían la identificación no presencial de sus clientes, empresas que operan mucho microcréditos, créditos muy pequeñitos, montos muy pequeñitos, que a lo mejor eran 1,000 pesos, 1,500 pesos, 3,000 pesos, que por marco legal tienen permitido únicamente recabar el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el género y la entidad federativa de sus clientes personas físicas. Si tú tenías estos 5 datos antes del tema de la reforma de 2019 y eras una entidad, por ejemplo, una financiera como tal, una SOFOM, tú podías decir, check, ya tengo los 5 datos que me pide la disposición a través de medios digitales, ya puedo realizar la operación. Pero estaba limitado o estaba realmente permitido porque el monto era muy pequeñito. Si superabas ya, por ejemplo, los 60,000 pesos, olvídate de que lo podías hacer a través de medios digitales, tenías que realmente tener el contacto presencial con el cliente y armar todo el expediente. Sigue aplicando lo mismo en estas nuevas reglas a partir de 2019 con la identificación no presencial. De todas maneras, debes de tener por ahí en mente de que va a estar limitado la operación, el monto de la operación, dependiendo del sector de que se trate. Ahora bien, casi última pregunta del día. Hablamos de cambios, hablamos de nueva información que debemos de solicitar. ¿Qué controles creen ustedes que vayan a cambiar derivado de esta
de estos nuevos controles que nos pide la autoridad, de tener más datos, de tener una entrevista con nuestros clientes. Es prácticamente un nuevo producto como tal. Entonces, ¿qué creen que vaya a cambiar en los controles de PLD como tal para una entidad financiera? Deberemos de cambiar, por ejemplo, el proceso de identificación, deberemos de tener más controles sobre el proceso de identificación, o nos cambiará, por ejemplo, nuestro enfoque basado en riesgos. Por ahí les estoy dando por ahí una pista, porque es una nueva forma de hacerle llegar el producto a mi cliente, un nuevo canal de envío, un nuevo canal de distribución con el cliente. El tema del cotejo por acá que ya nos están apoyando, sí, el cotejo cambia. El cotejo, como lo define la disposición o el marco legal aplicable a todas las entidades financieras, es que es una comparación de un documento físico contra una reproducción, que se entendería que es una copia simple. Pero en el tema de la identificación no presencial, como les decía hace rato, jamás voy a tener un documento físico como tal sobre el cual yo pueda decir, sí, aquí está el original, estoy viendo la digitalización, por ejemplo, de la INE, sí, ya está cotejado. Realmente esto no sucede. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ahorita vamos a ver cómo debemos de ir ajustando como tal todo nuestro proceso de identificación no presencial y nuestros controles como tal de PL. Vamos a hablar un poco de qué se necesita para ir a tocar la puerta de la autoridad y decirle, oye, ¿qué crees? Sí, ya creo que esto de la digitalización sí me conviene, sí quiero hacer identificación no presencial, entonces vengo a presentarte mi proyecto. Primero, saber que si no tenemos la autorización de la bancaria, no lo podemos hacer. Si la bancaria no nos dijo, check, ya cumpliste con todo lo que te pedí, con todo lo que viene en tu marco legal, ya está perfecto, está aprobado internamente. Sin esa autorización de parte de la autoridad, no podemos hacer esta identificación no presencial. Entonces, ¿cómo se hace todo este proceso realmente con el cliente? ¿Qué es lo que ustedes deben de considerar al momento de estar armando este proceso internamente antes de pedir la autorización? Les hablaba hace rato que debemos de pedir datos adicionales a un expediente tradicional o normal o físico como lo conocíamos antes. Y nos dice la autoridad, bueno, ya durante el proceso de identificación, sabes que un cliente, un prospecto de cliente, un prospecto de usuario quiere pedirte una operación. Entonces, le tienes que enviar un formulario donde tú vas a recabar esos datos adicionales o los datos originales, el nombre, su fecha de nacimiento, su género, entidad federativa de nacimiento, todo eso, mándale un formulario, obviamente a través de medios digitales, para que te dé toda esa información. Te debe dar la autorización, el consentimiento como tal, para que puedas grabar su imagen, su voz, durante la entrevista no presencial que vas a tener con ellos a través de una videoconferencia. En el formulario, ya cuando te lo vaya a entregar como tal, tu cliente debe de adjuntar ciertos documentos. Una fotografía de su credencial para votar, al menos en marco legal, la INE hasta ahorita es la única identificación oficial que está aceptada prácticamente default, o sea, es la única que se podría considerar. No está como tal prohibido o no está negada la autoridad a que a lo mejor el pasaporte pueda servir o a que a lo mejor la licencia u otra del tan amplio menú que hay de identificaciones oficiales que se pueda utilizar para identificar a clientes que están contratando con nosotros a través de medios digitales, pero eso también tendrían ustedes que explicarlo al momento de presentarle esta solicitud de autorización a la autoridad, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque al menos en marco legal, reitero, la única identificación que está contemplada es la credencial para votar. Entonces nos dice el proceso, te debe de mandar tu cliente, tu prospecto de cliente, una fotografía de su INE por el anverso, por el reverso, aparte una fotografía del rostro de la persona que está contratando, y eso tú lo vas a tener que comparar. Vas a tener que hacer prácticamente validaciones biométricas para asegurarte que si realmente la persona que aparece en la fotografía de tu identificación oficial, si es realmente la persona con la que tú estás teniendo la videoconferencia. Eso es un proceso de cotejo prácticamente. Nunca vas a tener, jamás vas a tener un documento físico, pero puedes hacer la comparación de que si realmente la persona con la que tienes de entrevista
es la que aparece en la identificación oficial. Validaciones adicionales que tiene que ser en línea en el momento en el que está haciendo la entrevista prácticamente con el cliente. Tienes que hacer validación de los datos de la INE, por eso es que se pide como dato obligatorio la clave del lector. Validaciones en línea también de la CURP en la página de Renapo, en línea, rápido, mientras estás teniendo la entrevista, porque antes de que puedas decir, sí voy a aperturar una cuenta contigo, cliente, ya tienes que tener todas estas validaciones y realmente asegurarte que sí la persona que te está dando la información es con la que estás teniendo la videoconferencia. Tienes que validar todos los elementos de seguridad, obviamente, de la INE. Al momento de ingresar a la página de la INE, verificar con todos los datos que vienen en la identificación que sí realmente es una identificación válida y que está vigente como tal. Le tienes que otorgar un código de un solo uso a ese prospecto de cliente para que pueda ingresar a la videoconferencia y que la conexión como tal sea segura. Todo lo que dure la videoconferencia la tienes que grabar como entidad financiera. Debes de tener obviamente la tecnología suficiente para poderla grabar. Si por alguna razón se llega a interrumpir la conexión, se empieza a frisear, se le va el internet, por ejemplo, al solicitante, deberás de reiniciar como tal la grabación de la comunicación. No se acepta grabaciones o entrevistas como tal que tengan cortes en la grabación. Debe ser íntegra la grabación de esta videoconferencia. Si es ya tu cliente, olvídate del tema del consentimiento, olvídate del tema de código de un solo uso. Ya tienes factores precargados o que ya le pudiste haber preguntado a tu cliente que te permitirán validar que sí realmente es tu cliente. Ustedes lo pueden conocer, por ejemplo, como tokens, como contraseñas, donde sí realmente el único que va a poder tener ese acceso o esa información va a ser un cliente que ya tenga una cuenta aperturada, que ya tenga un contrato aperturado con la entidad financiera. Durante la entrevista le vas a tener que pedir al solicitante que te muestre la credencial para votar, esa identificación oficial que te mandó ya como imagen, donde ya hiciste procesos de biométrica y ya te aseguraste que sí es, pues otra vez durante la entrevista pídele que te la enseñe así sobre la cámara, anverso, reverso. Le vas a tener que tanto tomar fotografía como tal cuando esté presentando la identificación, porque tienes que hacer la validación adicional de que sí concuerda el documento que fue digitalizado, la fotografía de la persona que tienes en la videoconferencia y la identificación que te está mostrando en vivo como tal. Son temas totalmente de seguridad de la información, si ven, son temas totalmente tecnológicos y es por eso que nos dice el marco legal. Esto no va a depender nada más del área de cumplimiento o del oficial de cumplimiento, que es el encargado de estar implementando y asegurarse que todos los controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se están llevando a cabo dentro de la entidad. Esto va más allá. Esto involucra muchísimas áreas de la empresa. Obviamente son temas muy tecnológicos y entonces dice la autoridad, no se te ocurra presentarme una solicitud de autorización que no esté aprobada internamente dentro de tu entidad financiera. Un encargado de riesgos debe de estar al tanto de todo este proceso que tú diseñaste. Lo debió de haber aprobado. Si no hay un encargado de riesgos, búscate al consejo de administración, pero alguien internamente en la entidad lo debe de aprobar. Obviamente les digo, debes de contar con la tecnología suficiente para poder llevar a cabo todo este proceso de identificación no presencial, pero también para guardar las grabaciones, para guardar los registros de esos expedientes digitales que vas a tener de tu cliente o de tu prospecto de cliente. ¿Qué pasa? Ya tienes todo el proceso, está llevándose a cabo, por ejemplo, la entrevista, debes de contemplar que habrá casos en los que vas a tener que suspender el proceso de identificación no presencial. No nada más por el tema de que en la grabación hay fallas de conexión, pasó debajo de un túnel, por ejemplo, el cliente y se le fue la señal. Olvídate nada más de eso. No es nada más ese el punto que te puede impedir continuar con la identificación no presencial. Si es que no te es posible validar la información que te está brindando el cliente de manera no presencial, entiéndase, por ejemplo, toda la información que está en la identificación oficial o los datos de la CURP, o no te entrega, por ejemplo,
ese código de un solo uso o el que ya es tu cliente no puede acreditar que ya era tu cliente, entonces suspende el proceso de identificación no presencial, no puedes continuar con este proceso, no puedes continuar con la contratación o con la celebración de la operación. No sé si les ha pasado que en algunas apps, por ejemplo, en donde ustedes ya tienen registrado su cara y tienen que hacer el biométrico para poder entrar a la aplicación, más o menos a los 3 intentos en que la aplicación no los reconoce, los bota la aplicación y les dice, no puedes continuar con la operación, inténtalo más tarde o acude a una sucursal para poder desbloquear la aplicación o el uso de la aplicación. Es justo por este tema, porque va a haber casos en los que ya no se puede continuar con esa conexión a distancia, porque la entidad financiera no puede acreditar todos estos controles que está obligada a tener. Consideraciones ya casi finales para terminar esa plática que deben de tomar en cuenta para presentar su solicitud. Describir paso por paso, lo más detallado que puedan, todo su proceso de identificación no presencial. Si se van a meter en el tema de identificación de figuras que no están considerados dentro del marco legal, hablando sobre todo de personas morales, que es lo que más llama la atención ahorita, que no esté todavía dentro del marco legal, armen todo su proceso de identificación no presencial, tomen como base lo que sí está en las disposiciones en el marco legal, armen todo su proceso y detállenlo pasito por pasito. No se les olvide que tiene que estar aprobado internamente. Sin la aprobación interna, la autoridad va a desechar como tal esa autorización. Asegúrense de la calidad de la grabación, de las fotografías, de la voz de su cliente o del prospecto de cliente. Todo esto tiene que estar perfectamente validado y tiene que estar descrito como tal en la autorización o en la solicitud de autorización que ustedes le vayan a presentar a Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y nada más para que recuerden, si es que de la primera pregunta no recordaban si le dieron acceso a la geolocalización a su dispositivo, a su banco o a cualquier entidad financiera, a lo mejor les llegó un correíto como este o un mensaje como este les apareció entre febrero y marzo de este año, donde les decía, no te preocupes, estamos en pandemia, no quieres ir a la sucursal, no te quieres contagiar, el tema de sana distancia, todo está perfecto, no te preocupes, solo dame acceso a tu geolocalización, pero te recuerdo que después del 23 de marzo ya no vamos a poder tener relaciones a través de medios no presenciales, no te voy a poder aperturar cuentas, no vas a poder hacer operaciones ni transferencias si no me das acceso como tal a la geolocalización de tus dispositivos. Entonces, seguro si les tocó este tipo de mensajes, seguro en algún momento ya tienen activada esta geolocalización, si no vayan a sus dispositivos por ahí en las configuraciones de localización y seguro todos sus bancos ya tienen activada esta opción de darles acceso a su geolocalización. Me quedo hasta aquí, ya casi se nos acaba el tiempo, estamos a un minuto de terminar por acá nuestra plática. Tengo por aquí algunas dudas que no me va a alcanzar el tiempo para poder abordar. Me quedo por acá con la última pregunta que nos hace por acá Imelda. Nos dice, ¿en dónde puedes verificar las condiciones que debe reunir una geolocalización a nivel sistema? Imelda, realmente en el marco legal como tal no nos dice muchos temas de seguridad más que los que acabamos de ver. Ya temas muy específicos, les digo que queda mucho a criterio de la autoridad, dado que no hay algo específico dentro del marco legal. El tema de qué tan seguro nos va a pedir la autoridad que sea el tema de la geolocalización. Entonces, les diría, si ya tienen algo contratado, ya tienen algo desarrollado, traten de, primero, internamente, tratar de asegurarse que sí esté cumpliendo con los controles que a ustedes los va a dejar tranquilos. Traten de detallarlo lo más que puedan dentro de la solicitud de autorización que vayan a presentar. Y si es que la autoridad, porque aquí estamos muy a criterio de la autoridad, si es que la autoridad les dice no cumple lo que yo quiero, entonces sí ya solicitar una aclaración directamente con Comisión Nacional Bancaria de Valores de qué es lo que espera ver en materia de seguridad la autoridad. Los dejo hasta aquí, estoy a sus órdenes, también Alondra de la Garza por acá, que ya la veo conectada por acá.
Estamos a sus órdenes, cualquier duda, las dudas que tenemos por acá se las vamos a contestar por correíto, porque ya no nos da tiempo ahorita de más tiempo.